Desde enero a septiembre del año 2025, la Superintendencia de Educación recibió más de 11.000 denuncias ciudadanas correspondientes al ámbito de la convivencia escolar. Queremos analizar esto con Raúl Perry, gerente de programas de Fundación San Carlos de Maipo, a un año además también de esta tragedia ocurrida en ese mismo establecimiento que mencionábamos, donde 35 alumnos resultaron gravemente quemados ante la manipulación de elementos inflamables, bombas Molotov, también como las que veíamos con anterioridad. Raúl, ¿cómo está? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Cristian, y un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. No es primera vez que tocamos el tema y preocupa más aún porque pese a los análisis, pese al planteamiento que tienen los especialistas como usted en torno a esto, las estadísticas en el tiempo van aumentando, van subiendo. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? Bueno, no sé si tú lo sientes así, pero yo lo siento como esa película famosa de la década de los 90, El Día de la Marmota. Estamos volviendo al mismo día, sí, claro, un año después. Y repetimos la misma situación. Eso es muy lamentable. Y cuando no le pasan esas cosas es porque no está abordando las causas que están en la base. Aquí tenemos un tema muy de sintomatología. O sea, ¿cómo evitamos que surjan espacios de violencia tan llamativos? Pero estos espacios de violencia que son graves, no podemos negar su gravedad, son uno de los 14.000 eventos de distinta gravedad que se han reportado durante el año. Entonces, cuando uno lo mira desde esa perspectiva, tú dices, ¿qué tenemos de fondo que no estamos abordando y que si pudiéramos abordar sería como cerrar la llave de esta agua que se nos desborda y que es la convivencia escolar? Ahora, claro, no se aborda de manera íntegra, se proponen estas medidas que escuchamos por parte de la autoridad, que es una vez consumados ya los hechos prácticamente, y no en el fondo. Pero en alguna manera, ¿tienen que convivir estos lineamientos? Es una buena pregunta. Creo que la respuesta a eso básicamente es, yo creo que sí, pero la verdad es que cada vez que hemos dicho van a convivir los dos lineamientos, lo único que hemos hecho ha sido enfocarnos en este control como temprano. Desde la Fundación San Carlos de Maipo hemos comentado que tú te controles el azúcar en la sangre todos los días no va a impedir que en algún minuto te llegue la diabetes si tu dieta es equivocada, digamos. Por lo tanto, si tú quieres prevenir la diabetes, tienes que controlarte el azúcar, por supuesto, pero también tienes que seguir una dieta balanceada. Esto es lo mismo. Y la verdad es que nuestro foco ha estado muy en el control y en lo represivo, pero en el tema de las causas, ¿dónde está el consenso de las distintas autoridades en torno a dónde hay que invertir para cambiar la manera en que las personas están resolviendo sus conflictos? Y lo más fuerte es ver cómo esto se replica no solamente en este pequeño universo que son nuestros establecimientos educacionales, sino que lo puedes ver replicado a una escala global en la forma en que convivimos como país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ese es el desafío. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ponernos de frente a decir, oye, aquí hay algo que sí podemos hacer y que puede cambiar la manera en que interactuamos. Ya, a lo mejor no eres tú el que debería responder esto, sino la autoridad, pero ¿por qué no se ha ejecutado desde la perspectiva también de ustedes? ¿Qué barrera hay para no desarrollar medidas que contribuyan a esto en un contexto difícil, de convivencia muy compleja a nivel local? Vemos ejemplos a diario, a segundos, de cómo esta convivencia está muy difícil, pero precisamente por aquello es que hay que atacar el problema desde la base. Yo diría que hay dos razones que yo creo que son muy interesantes para mirar como sociedad, ¿no? Hay una primera razón que tiene que ver con la falta de aplicación de la ciencia para entender las dinámicas sociales. Nosotros estamos en este minuto compartiendo con gente que nos está observando en la televisión gracias a la ciencia que ha permitido la tecnología, ¿ya? Pero esa misma ciencia aplicada en estas otras problemáticas muchas veces reviste un montón de opiniones. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que esta resolución pacífica de conflictos se gesta en la medida en que enseñamos a convivir. La convivencia se enseña como se aprende a sumar, o sea, hay que partir con las unidades, las decenas, las centenas, hay que seguir un currículum. Y ojalá un currículum con base en evidencia que ya haya demostrado resultados. Y por otro lado, los niños no son distintos, no son una criatura diferente fuera de su casa cuando cruzan la puerta del colegio. Claro. Sí. Son el mismo niño ahí y acá, por lo tanto, lo que les enseñemos a los padres en habilidades de crianza positiva puede cambiar enormemente la manera en que estos niños responden y ejecutan una conducta socialmente prosocial. Entonces, estos elementos la ciencia los viene diciendo desde hace 50 años.
pero tendemos a pensar de que podemos siempre opinar aquí. Esto es súper opinable. Nadie quiere opinar acerca de cómo se transmiten las ondas que en este minuto le permiten a la gente ver este programa de televisión. Pero sí están dispuestos a opinar en este punto. El segundo tópico tiene que ver con que la sensación que existe es que estas cosas que se aplican, se van a demorar mucho tiempo en tener un resultado. Hay que esperar décadas para que esto cambie. Por lo tanto, centrémonos en lo inmediato. ¿Qué hemos visto nosotros desde la Fundación San Carlos de Maipo? Lo que nosotros hemos visto es que cuando tú cambias las interacciones entre los padres y los niños por interacciones positivas, el cambio dentro de la familia es 5 semanas. En 5 semanas tú sientes que ya la situación es otra. Y es de ahí en adelante cambios que perduran en el tiempo y que van a tener impacto muy trascendente. Y desde el punto de la habilitación de la convivencia, lo que observamos son salas de clase menos disruptivas, profesores que se sienten con mejores elementos para poder resolver las problemáticas que viven los niños. Y eso también ocurre 6 meses. Entonces, son temas que tienen impacto a largo plazo y también lo tienen en el corto plazo. Y esos dos mitos hay que derribarlos para saber que invirtiendo en estas cosas sí podemos tener un resultado que tenga sentido para la convivencia en los colegios. Sin desligar la responsabilidad de los padres, que obviamente existe y es fundamental al interior de la casa, pero la mayor parte del tiempo del niño en esta etapa formativa no lo pasa en la casa, lo pasa en el colegio. Entonces, en el colegio mismo, la base educativa tendría que ser una especie, y si así lo dice la ciencia o no, una especie como de ramo de convivencia, me estoy imaginando, como conductas, como educación física, pero de convivencia, aprender, entender conceptos. Es una muy buena pregunta, pero voy a responder 2 cosas de tu pregunta. Primera parte. Efectivamente, uno podría tener un ramo, así como son los cursos de orientación. Ahora, en lo que hemos visto en el aprendizaje basado en proyectos, en este minuto una metodología muy de moda, es que si tú vas a requerir reforzar el lenguaje, lo refuerzas en todas partes, en historia, en matemáticas, y lo mismo debería pasar con la resolución pacífica de conflictos. Es incluso una base de lo que podría ser el trabajo en grupo. Por lo tanto, lo que debemos tener es un buen método. Ese método se puede aplicar en distintos espacios, y ahí la dosis de ese método puede ser que sus resultados sean mucho mayores. Pero esa es una parte de la pregunta, porque la segunda parte de la pregunta, y también quiero comentar en base a un trabajo que hemos hecho como Fundación San Carlos de Maipo, nosotros hemos levantado encuestas en alumnos de sexto básico, cuarto medio en algunas comunas de la región metropolitana. Y en esas encuestas, sistemáticamente, los mejores factores protectores están en los colegios y los factores de riesgo más bajos están en los colegios y están sistemáticamente más bajos que lo que pasa en familia, donde hay más factores de riesgo y hay más factores protectores en los colegios que en las familias. Entonces, para los colegios, el mensaje o la noticia es: están haciendo un trabajo con todas las herramientas que pueden. ¿Dónde están bajos? En las habilidades sociales. Ahí es donde sí se reporta que efectivamente hay una carencia. Y por el lado de la casa, probablemente eso en menos tiempo, pero la significancia es enorme. La cercanía que tiene ese papá con ese niño, lo que espera ese niño de su padre y de su madre, no lo va a poder reemplazar nadie. Sí, claro. No, es que además yo lo pensaba considerando que el niño llega a su casa, tiene una buena interacción, tiene buena formación, pero si tiene un entorno en el colegio que no reciben la misma calidad en cuanto a la educación, rápidamente se puede perder, sobre todo en edades más tempranas que son muy influenciables, más adolescentes también, pero acá resulta difícil que solo un par, solo uno o un número menor en relación a la gran cantidad de alumnos que tienen los cursos hoy día se mantenga eso por la cantidad de tiempo que están relacionándose con el resto. Ahora, tú hablas de la falencia en habilidades sociales y eso es falencia referente a adecuación de programas, se necesitan más recursos, especialistas distintos. ¿Dónde está esa falencia o cómo se trata esa falencia? Yo creo que aquí probablemente una de las cosas interesantes que hemos visto en el aprendizaje de las matemáticas, por colocar un ejemplo que para algunas personas puede ser muy cercano, ha sido la incorporación de ciertos métodos. Por ejemplo, algunos han escuchado hablar del método Singapur, un método para aprender matemáticas. ¿Ya? Deberíamos tener métodos para aprender a convivir. Y nosotros como fundación hemos trabajado, hay algunos otros que han trabajado métodos y por lo tanto tú vas siguiendo este currículum y los mismos especialistas se pueden formar en esos métodos, certificar en esos métodos e irlos aplicando. Y con eso generar una batería que te va dando mayor aprendizaje a los niños, les da mayor flexibilidad cognitiva, desarrolla sus funciones ejecutivas, ayuda a su convivencia. Pero por el otro lado, nunca nos tenemos que olvidar que
También la ciencia nos muestra que no hay influencer más fuerte en la vida de los niños que sus padres, madres y cuidadores. Incluso hay un estudio en Australia que mostró que por sobre la influencia de los pares, si los padres tratan de enseñarle a tomar a sus hijos, les hacen mucho más daño que si le dan una señal clara de posterga tu consumo. Y eso inclusive hoy día, porque uno se imagina que, claro, cuando nosotros éramos niños, efectivamente, la educación, la voz del padre, cómo a uno le exigían cosas, era muy distinto a lo que ocurre hoy día. Pero entonces que hoy día es mucho más flexible, es mucho más dialogante que con anterioridad. O sea, esa trascendencia de la educación se mantiene independientemente de la forma, como se haga. Mira, básicamente nuestros padres, nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos eran más o menos la misma especie que nosotros. No hemos cambiado mucho en la genética, nuestra forma que tenemos cableado el cerebro es más o menos la misma y por lo tanto reaccionamos más o menos igual. Y lo que dice la estrategia de desarrollo social es que cuando tú das una oportunidad de aprendizaje a un niño y le das refuerzo por su logro, mejora o esfuerzo, el niño va a generar vínculo contigo. Y tú le propones un estándar de conducta y por el vínculo te vas a seguir. Y esa formación, como última pregunta, Raúl, esa formación, esa estructura interna que se va configurando en la persona, en el niño, les permite también ir dilucidando en qué medida una forma de accionar es negativa. O sea, aquí vemos a lo de los overoles blancos, mucha incidencia exterior al propio establecimiento, con elementos que quizás como atraen a esas personas. ¿Esta formación ayuda a que eso se evite también, a que se vayan incorporando estas personas? De todas maneras, porque en el fondo tú le muestras otra posibilidad, pero cuando lo hace no cualquier persona, no tú o yo, que gente que no nos conocen, sino que un adulto significativo, alguien que es importante, ese marco que muestra ese adulto significativo es un marco que el adolescente puede querer seguir. De ahí es que es tan importante esa habilidad positiva que permita construir el vínculo y después del vínculo viene el estándar de conducta. Perfecto. Raúl Perry, quien es el gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo. Muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros, Raúl, que te vaya muy bien. Muchas gracias.